Buenas tardes, estamos por iniciar una transmisión, la 57, aquí en casa, siguiendo las recomendaciones, indicaciones de la gobernadora Claudia Pavlovich de mantenernos en casa, de cuidarnos, de hacer lo posible para, y ahora como decía ayer, y del pacto social que se requiere en Sonora. Estoy muy contento porque aparte tengo a un personaje de la política sonorense muy importante que ha marcado muchas eh, ha dejado marca, vaya, en su trayectoria política, porque, pero vamos a platicar ahorita de eso de él, y aparte de una trayectoria social como cónsul muy bonita, donde sin lugar a dudas ha sido una experiencia de vida, y cuando sepamos un poquito más de la historia de David, de sus orígenes, creo que vamos a valorar, y por eso fue tan querido cuando estuvo en su consulado. David, Tardes. muy buenas tardes, Tardes ya. muchas gracias por acompañarnos en el programa, bienvenidos, nos acompaña David Figueroa ahora aquí en esa transmisión de representante de Agua Prieta, ya es el segundo que tenemos de Agua Prieta, a lo mejor ya estás medio Sí. olvidado de Agua Prieta, pero ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Buenas Igual, tardes. Alberto, gracias por darme la oportunidad de poder convivir con ustedes y poder compartir puntos de vista que creo que siempre en las coincidencias pues hay que sumarle, sobre todo en estos momentos tan complejos que vivimos en nuestro país y aquí en el estado de Sonora. este David, acaba de pasar una experiencia muy peculiar, muy extraña, por decirlo de la mejor manera posible, cuando te registraste como candidato independiente en Hermosillo en las pasadas elecciones, cuando llegaste con más en tiempo y en forma con los requisitos y de repente te la hacen de espuma. Híjola, creo que tienes mucha razón y abriste así rápido el tema, Ricardo. Efectivamente, fíjate que en el proceso anterior, proceso 2018, ante toda esta complejidad que se vivía, ante pues mucha problemática, yo desde pequeño he sido un personaje que pues he luchado por cambios en mi estado, en mi país, en mi municipio, y crecí dentro de Acción Nacional con una visión de lucha, de señalar lo que estaba mal, de combatir la corrupción, de tener la voz completa para hablar fuerte, Con la Acción pues Nacional con, viejo. exactamente, con esos panistas que creo que hicieron y lograron ese cambio democrático en México. Lamentablemente, pues en aquel entonces, 2018, 2017, incluso antes, perdón, 2015, pues bueno, había mucha dificultad para Acción Nacional, con un gobierno de Guillermo Padres que lamentablemente pues no escuchaba cuando las cosas estaban mal. Al final del día, Ricardo y Alberto, las cosas terminaron mal en el PAN, luché en el PAN por tratar de cambiar cosas, y pues bueno, lo que siempre pasa, si señalas cosas que no son cómodas para los dirigentes, pues termina siendo un personaje no cómodo. Y llegó el momento que decidimos, Ricardo, decir, bueno, si no estoy cómodo en esta casa en la cual pues he crecido, que era Acción Nacional, y si hoy esta casa está haciendo por lo que yo combatí, por lo que yo llegué, ¿qué sentido tiene estar aquí si no hay una identidad con lo que hoy hace, ¿no? Es una noble institución Acción Nacional. Tuve que separarme de Acción Nacional y al momento de separarme de Acción Nacional, que fue una decisión muy difícil, decidimos qué hacer, quedarnos fuera de la participación, de luchar porque las cosas cambien. Y fue cuando decidimos, un grupo de amigos y un servidor, decir, bueno, vamos a buscar la candidatura por Hermosillo como candidato independiente. En aquel entonces, Ricardo, 2018, nos pedían básicamente en 20 días que juntáramos 17,300 firmas. ¿Sí? Nosotros logramos juntar en 20 días más de 32,000 firmas, pero nunca nos esperamos lo que nos iban a hacer. De Ajá. repente resulta que habilitaron a otro personaje, que por cierto yo tengo buena opinión de él, Yo también, a Norberto. Barraza. Lo habilitan y el día que se cierra el registro para los aspirantes, pues entregan cajas de documentos firmados
de firmas que después se comprobó que eran firmas falsas, ¿sí? Pero el Instituto Estatal Electoral, omiso, como en muchos aspectos lo es, pues al final del día dijo, bueno, el que traiga más firmas es el que se queda y solamente puede participar uno. Por consiguiente, David, lo siento mucho, pero el candidato va a ser Norberto Barraza, y me eliminaron, no me dejaron participar. Fue una experiencia bastante frustrante para un gran equipo, pues al ver que habíamos logrado todo lo que nos habían pedido, 3 veces más de lo que nos habían pedido, un muy buen ánimo, mucho entusiasmo, alegría en ese proceso de los 20 días, pero bueno, tristemente el sistema se impuso, e impuso pues a un personaje como fue Norberto, que al final del día pues no tuvo ni siquiera las firmas que había dicho que había recolectado en la votación en el proceso electoral, y eso demostró que simplemente pues fue una jugarreta para dejarme fuera de la participación. Bajo el principio de quédate con el rival más débil, ¿no? Sí, efectivamente así es, y al final, pues bueno, lo vimos que él terminó pues en Morena, es decir, había algo más de fondo ahí, Claro. había una complicidad bastante profunda ahí, y pues bueno, el tiempo es el mejor aliado y es el que pone las cosas a la luz. Desafortunadamente, a mí me han preguntado, pues tú sabes, yo tengo aspiraciones políticas, empecé como independiente, pero luego te pones a pensar y dices, como independiente te puede, el instituto electoral está en manos del Estado 100%, pues hacen y deshacen como quiere el gobierno del Estado, y eso nos ha quitado pues a muchos la confianza que deberíamos de tener en instituciones independientes que garantizaran la transparencia. Ahora con la reforma le quieren quitar todo, se lo quieren dar a la fiscalía, al tribunal, y estamos viendo cosas muy difíciles. Yo por eso, cuando he reflexionado sobre mi participación política como independiente, digo, me voy a enfrentar a que me puedan poner candidatos independientes desprestigiados de los municipios para que hagan mala vibra, para que desprestigien las aspiraciones, para que desprestigien el nombre independiente, porque son capaces de eso y de mucho más, ¿no? Sí, Te puede lanzar un Juanito a cualquier momento, sin duda, son los riesgos que existen, Ricardo y Alberto. Pero fíjate que el tema de las candidaturas sin partido político son muy bonitas, porque tienes la gran libertad de no estar atado con ciertos intereses. Entonces, porque miren, en el mundo partidista como está, pues si tú llegas, pues vas a tener que colocar a un grupo de gente de ese partido, ¿no? Hay ciertos compromisos y tienes ciertas limitantes. Cuando eres candidato independiente tienes toda la libertad, pero el gran problema que hay con las candidaturas sin partido político es que así como tienes esa enorme libertad, vas solo contra el mundo, ¿sí? El instituto o la ley electoral como está es tremendamente dispareja para los candidatos independientes. Es desde el aspecto de las representaciones ante los órganos electorales, desde el aspecto de los recursos, desde el aspecto de la publicidad. Es verdaderamente una broma como están actualmente las candidaturas independientes. Tristemente no hubo modificación electoral que podría haberle dado algo de vida, de oxígeno a las candidaturas independientes. Como están, es muy complicado poder lograr algo por la vía no partidista. Y eso entre más complicado haga la participación, pues más desaniman a gente que está fuera en la sociedad, que critica, y se quedan en la crítica de café muchas veces porque no encuentran el espacio adecuado, porque los partidos políticos tienen mala fama, porque los partidos políticos han demostrado que traicionan sus principios. Yo pongo el ejemplo de Acción Nacional. Tú sabes, nunca milité en Acción Nacional. Me ofrecieron en alguna ocasión ser candidato a Acción Nacional allá en el 97. Llegaron gente del PAN que eran realmente la gente valiosa: Javier Castelo, Carlos Amaya, Germán Pablos, estuvieron en mi oficina a invitarme. Me dijeron, la realidad es que yo había recibido una invitación del PRI ya, pero no estaba preparado para ser alcalde.
Y en el 94 me volvieron a invitar, me habían invitado ya los del PRI también, y no estaba preparado, siendo militante priista. Y le dije muy claro, no estoy preparado para ser alcalde, estaba muy joven, estaba mi familia, tenía que sacarla adelante, mis negocios, etcétera. Por eso no acepté la invitación. Y me preparé para buscarla en el 2000. Pero ese grupo, esa gente del PAN, y me dijeron, no es porque seas un buen candidato, apárteme, que puedes ser buen candidato, que cuando fueron a verme, porque sentimos que cumples con los principios, independientemente que milites ahorita en otro partido, te invitamos a militar con nosotros, pero comparte los principios nuestros. Y yo creo que esa parte de compartir los principios es lo que menos les importa ahora a los partidos políticos, donde están buscando, me vale madre, a ver quién gana, ¿no? O con qué gano, o qué me hace estar en un mejor lugar más competitivo, ¿verdad? Sí, tiene mucha razón. Creo que hay un desdibujamiento de los principios y los valores dentro de los partidos políticos. Y los partidos políticos están desacreditados ante la sociedad. Esa es la realidad. Pero también el otro lado de la moneda, Ricardo y Alberto, es que es curioso. La gente no quiere los partidos políticos, y si tú revisas ahorita las encuestas, gana el no sabe o no contestó, es decir, es el candidato que gana ahorita en todas las encuestas. Pero cuando tú colocas un candidato sin partido, la gente como que no voltea con mayor interés a apoyar a esa opción. Es decir, hay una dicotomía, pues, ¿no? No se quiere, por un lado, los partidos políticos, pero se sigue votando por los partidos políticos, pues, ¿no? Entonces... Y luego los partidos asumen una posición de decir, el candidato independiente no tiene estructura, claro, y no tiene gabinete con qué gobernar, va a gobernar solo. Gobierna, al contrario, se abre, es un abanico inmenso que se abre, porque no tiene compromisos. Y yo les digo muchas veces, a ver, es que los independientes no tienen estructura, o la gran estructura del PRI o del PAN, pues son edificios viejos, le digo, y no pueden remodelarlo, te sale más barato y más fácil construir algo nuevo, moderno, actualizado, a remodelar un edificio viejo, ¿no? Que estructuras pesadas, que no se mueven, que tienen muchos obsoletas, que tienen muchos vicios, ¿verdad? Sí, fíjate, ya que tocas ese tema, yo lo grafico mucho en el tema de vehículo. ¿Qué vehículo vas a utilizar para poder llegar, ¿no? Y bien lo refieres. Creo que los vehículos de los partidos políticos, pues sí están ya destartalados, están medios en muy malas condiciones, ¿no? Y a veces, pero es necesario tener un vehículo para poder llegar, claro, ¿no? Entonces, ¿yo cómo concluiría esta parte de candidaturas independientes? Yo te diría, Ricardo, si tú tienes la aspiración de hacer cosas novedosas, distintas, diferentes desde el gobierno de Sonora, yo te diría que no habría que cancelar del todo la posibilidad de independiente, y voy a referir por qué. Porque mira, si la candidatura independiente, con todos digamos, las desventajas que ya enumeramos hace un momento, que ahí son, y es una realidad, y no puede partir uno con ingenuidad, claro, sino hay que aceptar la realidad, ¿no? Creo que también te brinda una puerta importante ahorita. Si los partidos políticos, supongamos, Movimiento Ciudadano, que de repente te sale con una novedad, que puede suceder, es decir, en esto hay siempre muchas sorpresas. Yo sí creo que no debieras de abandonar la posibilidad de la vía independiente, porque mira, la vía independiente, si la articulas o logras articularla bien, un paraguas grande, donde tengas 72 candidatos, alcaldes independientes, tengas a los diputados locales llenados todos los casilleros, incluso en el ámbito federal, que son los 7 federales, y logres tener toda una estructura en el Estado, daría una posibilidad real de tener éxito. ¿Por qué digo esto? Porque la elección tradicional, si seguimos la ruta tradicional, yo creo que esta elección no va a ser tradicional, ¿eh? Yo creo que tiene que haber algo disruptivo, algo que rompa lo tradicional, que rompa lo formal, que rompa la monotonía que se tiene. Si tú revisas las encuestas ahorita y las ves, son muy reflejadoras. O sea, te dicen, gana el no sabe, el no contestó. Es decir, la gente
no tiene mucho enganche, ni con PRI, ni con PAN, ni con ningún partido, como lo referías ahorita, edificio viejo, pues, ¿no? La gente quiere algo distinto. Ahora, si pudieras articular un movimiento que genere entusiasmo, que entusiasme a la gente por algo diferente, algo distinto, es una campaña que puede tener atracción, puede tener jalón, ¿no? Claro. Porque la ruta tradicional partidista va a estar muy complicada. La gente ya lo ve incluso hasta con cierto enfado, ¿sí? La ruta tradicional. Yo creo que sí se tiene que armar un movimiento disruptivo en Sonora para poder colarse al Palacio de Gobierno, ¿sí? Va a haber oportunidad. ¿Por qué? Porque el PRI está en una disyuntiva, ¿eh? Claro. El PRI tiene una disyuntiva enorme, ¿sí? Y es el principal amenazado, porque es el que está en el poder. Es el incumbente, está en el poder, ¿sí? Entonces, defender la corona la tiene muy complicada, ¿no? Morena, evidentemente, es el fuerte en este momento, pero con un desgaste bastante significativo, ¿sí? Un desgaste que va a polarizar, y va a polarizar no nada más ante el ciudadano, sino internamente dentro de Morena, ¿no? Entonces creo que hay ahí ciertos factores que pudieran, Ricardo y Alberto, conformar una oportunidad de algo disruptivo, de algo distinto, de algo diferente, donde la gente pueda sentirse atraída. Claro. Ahora, si eso fuera posible, si uno fuera posible de animar a la gente para que buscara la validación del Instituto Electoral, lo que pasa es que volvemos a lo mismo, es que el Instituto Electoral puede inventar un panchito en cualquier lugar, ¿verdad? Entonces eso te va a desacreditar. Y la otra cosa, fíjate, David, que lo comento por primera vez, pero pues ya lo he comentado en privado, Movimiento Ciudadano da la libertad, me dicen, Dante, ve y busca a las mujeres y a los hombres más preparados e invítalos, vamos a invitarlos a participar, dicen, no tenemos ninguna fijación, obviamente que cumpla con los principios de cualquiera de lo que deseamos como candidatos, y voy encaminado por ese camino bien. Falta por resolver obviamente asuntos como María Dolores del Río, etcétera, pero a mí me invitaron, ¿verdad? Yo no fui a pedir, yo no fui a tocar la puerta, tengo esa satisfacción, yo no fui a tocar la puerta de Movimiento Ciudadano, ellos me hablaron a mí para invitarme, ¿no? Y es lo que María Dolores del Río pues no... Eso es cierto, nada más que también hay que no perder de vista, Ricardo, que al final del día Movimiento Ciudadano es un partido político, ¿no? Y los partidos políticos se van a mover en tema de intereses, ¿sí? Si el interés para ellos el día de mañana está en otro lugar, tenlo por seguro, aunque te hayan invitado, te van a desinvitar, ¿eh? Eso, digo... Ya lo has vivido. Lo he vivido, son partidos políticos. Puede pasar. Pues, ¿no? O sea, buscan intereses, pues, ¿no? Entonces sí es un tema que hay que tenerlo presente, ¿no? Sí. Y les he platicado yo a ellos mi anécdota como alcalde, cuando por fin decidí ser alcalde, buscarla, yo le pedí al gobernador López Nogales, le dije, gobernador, yo acepto la candidatura, pero yo pongo a mis regidores, por supuesto se los selecciono yo, mi compañero de fórmula, porque había alcaldes anteriores que me decían que iban a que le llenaran los nombres de los regidores a Hermosillo, ¿no? Dije, si te agarran de día, oliste gorro, ¿no? Entonces también hay que negociar uno como candidato. A los funcionarios, es así, es impensable, le dije. No metes mano a ningún funcionario del municipio. Los diputados locales los pongo yo, y así fue. Y el diputado federal lo negociamos. Entonces mi postura fue muy dura con el gobernador, pero yo sabía lo que traía, y así pienso construir una fórmula donde pueda convencer, obviamente que no iba a poner a ningún improvisado, ni a gente que no valiera la pena, pero gente que luchara junto conmigo, ¿no? Que eso es importante, donde tú puedas tener aliados en todas partes. Y, claro. Y en el sentido de la oposición, fíjate que yo he tenido un principio donde a mí no me interesa el Congreso. Me interesa el Congreso y como nación, me interesa el 21 hacer lo posible para que el Congreso de la Unión se modifique, para que no tenga mayoría morena. Y eso lo haré sacrificando posiciones personales, inclusive de alguna manera, lo que fuera.
Pero volviendo con los temas, David, creo que es la conformación de fuerzas es lo importante, ¿verdad? Y yo recuerdo que en alguna ocasión nos encontramos por allá en Tucson, en Dillars, en alguna tienda por el estilo. Eras alcalde tú, y me dijo, me había comentado el gobernador, no, fíjate que con David la llevo muy bien, me dijo. Y te comenté eso, que se espera la campaña, me dijiste. Fíjate que sí, tuvimos en el ejercicio de gobierno una relación de mucho respeto, yo lo sigo diciendo en todas partes. Con el gobernador Burs trabajé muy a gusto como alcalde. Hubo evidentemente jaloneos al principio, pero les voy a contar algo, creo que ya estamos y que la gente lo puede saber. En aquel entonces el gobernador Burs traía un programa que le llamaba Pasos por la Salud, Pasos por la Seguridad, Pasos por etcétera, ¿no? Y pintaba del color de su partido las acciones de gobierno. Entonces, algunos alcaldes del PAN dijimos, esto no está bien. Pintar acciones de gobierno con un color de partido me parece que es tentatorio, atenta contra pues el orden básico de un gobierno que debe llegar pues, sin color partidista. Y en aquel entonces, pues bueno, algún grupo de alcaldes decidieron confrontarlo públicamente. Yo decidí hacerlo, pero hacerlo por la vía legal. Y recuerdo en aquel entonces yo hablé con el gobernador, le dije, oye, gobernador, pues mira, la verdad vamos empezando, tú vas a durar 6 años, yo voy a durar 3 años, y empezar peleando, la verdad es que va a ser esto muy desgastante para todos. Y me dijo, no, bueno, nomás quiero informarte que voy a proceder por la vía legal, por lo que estás haciendo con el tema de tus programas sociales. Y recuerdo las palabras que me dijo. Bien, me dijo, se aprecia que tengas los tanates para decirlo. Gracias, me dijo, y pum, me colgó, ¿no? A partir de ahí generamos una muy buena relación, porque las cosas se hablaban como eran, o sea, claro, sin tener que andar jugándole a la política, ni al quedar bien, ni mucho menos, sino las cosas abiertas como deben de ser. Y la verdad yo trabajé bastante bien, él ayudó mucho a Agua Prieta, no había cosa que no se ocupara con temas de desarrollo del municipio, que el gobernador siempre nos tendiera la mano. De hecho, siempre nos acompañó en nuestros informes de gobierno y hasta la fecha sigo teniendo aprecio por él, pues porque creo que nos identificamos en hablar las cosas por su nombre y ser echados para adelante, pues, ¿no? Claro. Sí, oye, yo creo que eso ayuda mucho. ¿Y llegaste a Agua Prieta rompiendo el tabú ahí de los Terán? Sí, ¿Más satisfacción? Fíjate que sí, nos tocó en aquel entonces, Ricardo y Alberto, competir contra Vicente. Vicente era el todopoderoso, el hombre fuerte, económicamente hablando, y con sus relaciones de todo tipo, con una tremenda fortaleza. Y pues bueno, yo era el retador que llegaba, pues ahora sí que, pues muchos decían, pues ¿qué va a hacer David contra Goliat, ¿no? Uh-huh. Y gracias a Dios y a base de mucho esfuerzo y sobre todo de una planeación bien hecha, sí, fuimos colocando el mensaje que teníamos que colocar y logramos despertar en el ciudadano ese sentimiento de decir, ya no se puede seguir jugando con un municipio, ahí va el señor, ahí viene la señora, va el señor, viene la señora, esto no es juego. Entonces, ese fue el mensaje que logramos colocar en la mentalidad del ciudadano aguapretense, que terminó diciendo, queremos frenar eso, ya basta que estén jugando con Agua Prieta, y pues bueno, logramos ahí llegar a la presidencia municipal, lo cual fue pues muy satisfactorio por un servidor. Pero aparte, David, ¿cómo lograste, porque tú te impusiste a base de un mensaje a la campaña de dádivas y de regalos y de clientelismo de Vicente, que lo has mantenido históricamente, como tú, y con muchas relaciones extrañas y cosas por el estilo? Pero ¿cómo hiciste llegar? Porque aparte pues no había las redes sociales, y en alguna ocasión le pregunté a gente, ¿te confiaste? No me confié, me ganaron, me dijo. Sí. Fíjate que fueron 2 elementos fundamentales. El primero de ellos
fue que hicimos una estrategia bien diseñada, es decir, diseñamos una ruta, ¿sí? Y que iba por etapas y que teníamos que ir por tierra, por aire, ¿no? Y por tierra lo que hacíamos era trabajar incansablemente, era sudor, saliva y suela, era lo que teníamos que gastar mucho. Y por aire era poco porque no teníamos mucha capacidad económica para meterle en aquel entonces las radios, que era lo más fuerte. Pero creo que estructurada una campaña de contacto directo, le dimos 3 vueltas a Agua Prieta, es decir, empezamos, era en aquel entonces donde podías empezar un poco antes, no había limitaciones electorales. Y te boicoteaban aparte, ¿no? No, me boicoteaban todos los eventos que yo hiciera. Por darte un ejemplo, si yo tenía un evento, si iban 30 personas conmigo, con él iban 3,000, es decir, donde había regalos de todo y había dispendio de todo, ¿no? Y en el momento electoral, pues fue clave porque hicimos un ejército electoral con mucha determinación, Ricardo, con mucha valentía, con mucha bravura. Identificamos toda su operación y fue muy estratégico poder nulificar el día de, no se lo esperaban, nulificamos su operación, ¿sí? A base de determinación, ¿sí? Porque nosotros teníamos en contra la policía municipal, teníamos en contra todo, ¿no? Las estructuras electorales, teníamos en contra todo, pero los jóvenes que lograron participar y mujeres con nosotros, la verdad hicieron una tremenda campaña sin miedo, sin temor, y eso fue lo que al final de cuentas terminó pues venciendo a esa maquinaria, pues que era una maquinaria de poder económico y de poder de relaciones también. Claro. Y eso, David, se permite, si quiere contestar, ¿es parte de lo que lleva a los atentados tan tremendos o ya fue por el contrincante que se veía enfrente para el 2009? Fíjate que se mezclaron muchas cosas, Ricardo. La verdad es que fue una amalgama de intereses que al final pues terminó en lo que esos intereses buscaban, descarrilarme, ¿no? Afortunadamente Dios me protegió y aquí estoy. No descarrilarte, desaparecerte, ¿no? Sí. O sea, buscaban desaparecerme, pero al final tuve la protección divina y pues nomás me descarrilaron, no me desaparecieron, ¿no? Y pues bueno, se combinaron muchos factores, Ricardo. Voy a contar una historia que me sucedió en Agua Prieta y que fue lo que cambió, digamos, la ruta de mi campaña. Yo hacía pequeños mítines, muy pequeños, de 15, 20 personas, ¿no? Incluso en los pequeños mítines que hacía tarde y mañana, era el diálogo, escuchando a la gente. En la primera etapa de David escucha a la gente, ¿no? Y en uno de los mítines fue algo que marcó mi campaña y evidentemente mi desempeño. Se paró un niño más o menos de 13 años, un niño se paró y en automático pensé, el niño va a pedirme una pelota, va a pedirme una cancha, va a pedirme lo que pide un niño. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que todavía tengo sus palabras en mi mente, que se para y me dice con firmeza, y así adolorido, me dice, David, yo quiero que cuando tú seas alcalde, luches porque en Agua Prieta no se venda droga. Mi mami consume droga, la compra en esa casa y se me está muriendo. Todavía la piel se me pone chinita cuando recuerdo esas palabras de ese niño. Ahí en ese evento la gente empezó a llorar, Ricardo. Las señoras que estaban lloraron por lo que estaban escuchando. Yo me fui a descansar después y dije en mi mente, incluso lo platiqué con Clarisa, mi esposa, dije, no puedo tener oídos sordos a lo que un niño le está diciendo a un adulto, de lo que le está doliendo, de lo que está pasando. A partir de ahí dije, voy en contra de los envenenadores, ¿sí? de la niñez aguapretense. Y voy a limpiar Agua Prieta, no nada más físicamente, sino de quien está robando el futuro de los niños. A partir de ahí creo que escribí mi destino, Ricardo, porque hubo gente, evidentemente, que lo aplaudió, las señoras, y ahí están las encuestas, me amaban porque había un resultado y atendía, pero hubo un sector de gente que vivía de esa economía, Ricardo, y que no estaba muy contenta con lo que pasaba, porque para ellos era primero la economía, antes que el tema de drogas que podía haber en las calles para la niñez, ¿no? Entonces,
ese fue un factor que creo marcó mucho mi destino en lo que iba a hacer. Y ahí yo emprendí una acción directa contra todas estas personas, y pues ya sabrás, fui despertando muchos demonios, ¿no? Combinado con otros demonios políticos, ¿sí? Que hicieron una mezcla, que terminaron pues con mis 2 atentados y uno a mi padre, y que afortunadamente, pues bueno, sobrevivimos a ellos. Y aquí estoy, gracias a Dios, platicando en pleno 2020 con ustedes mediante este mecanismo de Zoom. Pero eso también te permite luego, David, irte de cónsul, y quienes sabemos que tu padre era un bracero, un bracero, pues qué satisfacción tan grande, ¿no? Y la despedida que te hicieron y todo. Platícanos de tu paso por ahí, los problemas que enfrentaste y la satisfacción de ahora sí, de ser un hijo de un bracero, de llegar a ser cónsul al país donde trabajó tu padre, ¿no? Fíjate las tierras. Que esa es una parte muy emotiva, y yo doy gracias a Dios porque pues dentro de todo lo malo que nos sucedió con el tema de los atentados, a veces lo que es malo termina siendo algo muy positivo. Y pues bueno, gracias a Dios me abrió la oportunidad, y el presidente Calderón en aquel entonces, él estaba muy en comunicación conmigo con lo que pasaba. Yo me resistía, Ricardo, en salir del país, porque yo no ubicaba cómo yo tendría que abandonar mi país cuando lo que hice fue tratar de hacer las cosas bien. Y yo decía, ¿qué mensaje tan demoledor es ese? Es decir, si hago las cosas bien me tengo que ir, porque los que quieren que sean mal son los que al final se salen con la suya. Pero recuerdo las palabras del presidente Calderón que me hicieron convencer. Me dijo, a ver, David, yo sé que tú aspiras a gobernar Sonora, eres joven, tus niños están pequeños, tienes 3 hijos. ¿Sí? Gobernaturas va a haber muchas por delante, y vida solo hay una, y si se pierde, ya no hay más, ¿no? Y ahí fue cuando dije, definitivamente, me debo de ir y me tengo que ir. Dentro de la oportunidad estaba el poder regresar a San José, California, donde mi papá había piscado fresas para sacarnos adelante como familia. Entonces, cuando yo llego a San José, yo llegaba con ese sentimiento emotivo de poder ayudar a la comunidad mexicana, a la comunidad migrante, y lo que nos dedicamos a hacer, Ricardo y Alberto, es cambiarle el rostro al consulado. Es decir, dejar la visión aquella de que la visión diplomática es la copa, el vino, la relación, la reunión. Dije, a ver, eso hay que cambiarlo. Y lo que hicimos fue irnos a los campos agrícolas con los migrantes, ¿sí? Directamente. ¿Te acompañó tu papá alguna vez? ¿Perdón? ¿Te acompañó tu papá en esa? Sí, mi papá hasta lloraba cuando veía lo que sucedía, porque entonces nos fuimos a los campos agrícolas y ahí mismo les dábamos pasaportes, matrículas consular, les llevábamos el servicio al campo, no que la gente tuviera que ir a la oficina. Tu consulado móvil. Exactamente. ¿Por qué el consulado móvil, el consulado sobre ruedas? ¿Por qué esto, Ricardo? Porque, y hay que decirlo, la burocracia a veces, o el sistema burocrático que tenemos aleja a que una persona como un agricultor, un paisano que está lejos de su país, tiene que ir a tocarle la puerta a su casa, que es el consulado, y luego le salen, su acta de nacimiento está mal, tráigame 5 copias de esto, tráigame el recibo de esto, la burocracia, miles de copias que son inútiles, inservibles, ¿no? Entonces el ciudadano terminaba diciendo, a ver, si me vine de México fastidiado por ese sistema burocrático de allá, vengo aquí, hoy necesito algo y me lo vuelvo a topar, la gente decía, ¿cómo es posible que sigan las mismas prácticas acá? Entonces le cambiamos el rostro a eso. Decían los americanos, hubo una publicación muy buena allá en el principal diario de la zona de la bahía, y decía que llegué a cortar el red tape, es decir, llegué a cortarle la parte que no servía, la parte burocrática, e ir directo al apoyo y a la asistencia del connacional. Y bueno, pues eso la verdad fue muy bonito. San José creció mucho, cambiamos de oficinas, digamos, le dimos un brinco bastante bonito porque los paisanos me apoyaron muchísimo, y eso me abrió las puertas para poder estar nominado en una terna
para ir al consulado más grande que México tiene, que son Los Ángeles. Uh-huh. Y pues bueno, gracias a Dios, pues llegué también a Los Ángeles y pues bueno, también fue algo muy bonito porque trabajamos muy de la mano, muy directamente pues con todos los ciudadanos. Yeah. Debe ser una satisfacción tremenda esa, estar, y más con tus antecedentes, de tu padre, todo eso, como que dices, por eso aquilataste el servicio. Yo estoy aquí para servir, no sé lo que puedo hacer, no me lo van a platicar, no lo leí en un libro de historia, o no son las recomendaciones, inclusive probablemente en contra de lo que dijera la Cancillería, probablemente, no sé si sea el caso, pero porque dices, yo voy a hacer lo que yo estoy viendo por lo que me platicó mi padre, que se vive, que se sufre, todo esto, ¿no? Sí, fíjate que al principio me metí en muchos problemas precisamente por ir directo a lo que tenía que ir, pero después la Cancillería como que entendió esta lógica y tuve respaldo, porque mira, el servicio exterior mexicano es de los, digamos, de las áreas del servicio público de México de lo más profesional que hay. Era. Respetos. Bueno, bueno, creo que acotaste bien. Pero fíjate, el defecto que yo le encontraba al servicio exterior mexicano es que gente bien preparada, muy capacitada, pero su interés estaba siempre en ir escalonando de secretario, primer secretario, segundo secretario, tercer secretario, y a ir escalando posiciones dentro de la Cancillería. Entonces el interés de las gentes del servicio estaba más focalizado, Ricardo y Alberto, a su carrera personal, más que entender que a quien tendías que tú atender era al paisano. Es decir, si hay un consulado es porque hay paisanos, ¿sí? Luego entonces los que venimos del área política entendíamos que el poder radicaba o radica en el ciudadano, no propiamente en una carrera para ascender a ser ministro, consejero, embajador, no, sino radicaba en el ciudadano. Y eso creo que esa visión fue la que impulsamos y esa es la que existe actualmente en ciertos consulados, porque el servicio exterior mexicano están los de carrera y luego están también los designados políticos, que eso también hace un poco el equilibrio, como también lo tiene Estados Unidos en su servicio exterior. Claro. ¿Quieres break, Beto? Como gusten. Tenemos mucha audiencia siguiéndonos, David. En general, más que preguntas, lo que hay son muchas reflexiones, mucha empatía con los conceptos que ambos están comentando. Mucha gente saludándote. De hecho, invitarte, David, al final de la transmisión, si gustas en el timeline de la página de Ricardo, acá en Facebook, si gustas leer todos los comentarios que te están enviando y si gustas responderlos, pues te lo van a agradecer mucho todos los que te lo envíen. Comentarios como el que, por ejemplo, Isela Contreras dice: un gusto saludarlo al licenciado David Figueroa. Sin duda alguna, la pregunta obligada es: ¿volveremos a verlo en las próximas elecciones? Sabemos de su trabajo y el paso por la candidatura independiente. Para mí sería un placer apoyarlo. Yo jalo con David. Muchas gracias. La verdad ahorita, Ricardo y Alberto, estoy más concentrado en otras tareas, honestamente, pero el tema de la participación nunca se le quita a uno, siempre ahí tiene ese gusanito. Dicen que es un vicio muy difícil de dejar. Y hablando de lo nuevo que está haciendo, ¿cómo vamos con México Libre? Fíjate que me entusiasma mucho, Ricardo, ver a jóvenes como Juan Carlos Jáuregui, que es el que está al frente de México Libre. Me entusiasma mucho ver que vengan nuevas generaciones, ¿sí? Eso me gusta mucho, y que vengan con una visión limpia y con un partido pues de reciente creación, como bien lo decías tú ahorita, Ricardo, algo nuevo, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho eso. Me gusta también mucho y respeto mucho lo que está haciendo México Libre, porque de los 6 partidos políticos nuevos que se están o que parece que van a conseguir su registro, pues el único que es un opositor a la actual, digamos, a la actual visión de gobierno que tiene Morena, pues es México Libre. Los demás, pues son aliados del actual régimen. ¿Y cómo vamos con las asambleas? Yo a Jáuregui, recuerda,
aquí le ayudé en algo en Obregón, y me dice, pero estás ayudando tú, porque la esencia del presidente Calderón es un hombre del pan viejo, yo lo llamo así, ¿verdad? Sí, lo haces bien. Y ahorita te platico otra apreciación personal, tú me la dirás si es que tanto es cierto sea, pero el presidente Calderón es un hombre bueno en esencia, que y aparte tiene el valor y está haciendo un contrapeso para el presidente López Obrador, ¿no? Y criticando y todo eso, y se ocupa valor para estarlo haciendo, y ahora con una institución política dije, en lo que yo pueda hacer, pues voy a ayudarlo, ¿verdad? No busco ese vehículo, por ese, como tú dices, pero sí ocupamos mejores participantes en la vida política en México. Contrapesos, claro, Sí, y gente valiosa, ¿no? sí, sin duda. Creo que lo resumes muy bien, Ricardo. El presidente Calderón es una persona con carácter, ¿sí? Que toma decisiones, pues a veces difíciles, y que si algo se le valora es precisamente su determinación. Es un hombre determinado, ¿no? Creo que va a ser útil para la vida pública de México, la participación de México Libre. México Libre logró todas las asambleas que se le pedían, superó. Te pedían 200 distritales, creo que terminó con 240, 260 asambleas. Con el registro también de afiliados también superada la meta. Así es que esperaríamos ver a un México Libre participando fuerte en el próximo proceso 2021, sobre todo en lo que concierne a la renovación del Congreso Federal, Ricardo. Tú decías algo ahorita muy acertado. Es necesario un equilibrio en el Congreso Federal. Y creo que ahí hay que empezar a buscar coincidencias. ¿Qué importa qué partidos sean? Lo importante es que llegue gente de talento, gente de valores y gente que pueda generar un equilibrio, ¿sí? A lo que hoy estamos viendo que amenaza en convertirse, pues, en algo no saludable en la vida pública de México, que es el autoritarismo. Claro. Que estamos viviendo, no sé si viste ayer o antier, la entrevista de Krause, donde después de la detestable declaración del presidente, está conmigo o está contra mí, y yo he compartido esa parte siempre donde digo, para mí el más conservador de todos es el presidente, caray. Yo creo, Ricardo, en mi opinión, me parece que todo esto es un plan. Es decir, lo que el presidente López Obrador está haciendo no son simples ocurrencias. Es decir, es una ruta bien trazada, ¿no? Una ruta bastante bien trazada. Y a mí, en lo personal, me parece que él está lanzando un anzuelo con esta declaratoria. ¿Por qué? Y además es el arranque del proceso electoral, ¿no? Él, con este anuncio, está fortaleciendo y alimentando su base electoral. ¿Cuál es su base electoral? La base que recibe algún beneficio, sí, de parte del gobierno federal. Y lo demás no me interesa. Y además les advierte, ubíquense dónde están. Están en contra del presidente. Es un poco lanzando esa amenaza velada, ¿no? Pero fortaleciendo a su base electoral, ¿no? Los gobiernos populistas son muy dados a eso. Si revisamos lo que en su momento hizo Hugo Chávez, es exactamente lo mismo, son las mismas palabras, en momentos distintos, en tiempos distintos, en país distinto, pero la finalidad era la misma, darle valor a su base, fortalecer su base para poder estar competitivos en el 2021. Si volteamos a ver también hacia el norte, hacia Estados Unidos, vemos a un populista de derecha, a Trump, que hace exactamente lo mismo, es decir, es una ruta ya bien hecha. Y si quedaba duda de eso, Ricardo y Alberto, hoy lo vimos. Cómo sale con un famoso plan, ¿no? De la BOA, es de un frente opositor amplio, ¿no? Precisamente para competir o para, digamos, quitar del poder a Morena, ¿no? Entonces, esto está articulado, pues es algo bien definido de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ante esto, yo creo, en lo personal, puedo estar equivocado, pero esa es mi opinión, creo que los ciudadanos tenemos que cuestionarnos y decir, ¿qué México queremos? ¿No?
Queremos entrar a esa confrontación de división que él está convocando o que te está lanzando el anzuelo. ¿Queremos ser pescados o queremos construir, ¿sí?, una alternativa distinta que logre generar equilibrios y consensos? Pero dale ruta, dale rumbo, porque hay que ser honestos. Hoy en día no hay una oposición con ruta, no hay una oposición coherente, no hay una oposición que verdaderamente atraiga al ciudadano. No la hay. Y me parece que el tiempo se está agotando. Así es que pues es un gran desafío para quienes nos gusta la política tener que articular algo y privilegiar coincidencias sobre todo. Claro, lo que pasa es que la izquierda, esa extremista, es enemiga de la democracia, y el presidente es enemigo de la democracia y de cualquier proceso democrático. Él considera que su democracia es levantar la mano en un mitin para tumbar, para cancelar un aeropuerto o para cancelar una cervecería o para cosas por el estilo, pero es el peor enemigo de la democracia, y el quererse apoderar y convertirse en un ser donde únicamente él, no esté él tenga la autoridad, es cada vez peor, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Sí, creo que bien le haría el presidente mismo, incluso, evidentemente a México, pero al mismo presidente bien le haría tener equilibrios que lo logren atemperar, que le quiten esas ansias combativas que le vemos en las mañaneras, ¿no? Donde ya no hay límite, es decir, ya todo lo que piense distinto a él es conservador, es corrupto, eso verdaderamente atenta contra la pluralidad y la diversidad ideológica que siempre ha caracterizado a México. No ha habido ningún presidente de la República que trate de resumirte en buenos y malos, en blanco y negro, en conservadores o liberales. Es una forma muy simplista, pero a él le conviene, porque mientras más divide, él se fortalece, porque fortalece su base. Claro, por supuesto. Y quiere llegar ahí, y ahora estamos viendo un gran despertar de la clase media, como fue el domingo pasado, donde dices aguas. Así es. Aguas. Así es. Y ahora esta crisis está afectando precisamente a esa clase media, porque el que vive del asistencialismo sigue viviendo de él, pero la clase media, que no tiene ningún apoyo, es la que está sufriendo realmente estas consecuencias de la consecuencia de esta pandemia, ¿verdad? Y además, Ricardo, es la que genera, es decir, es la que genera empleo, es la que genera riqueza, es la que genera y paga impuestos precisamente para que se haga lo otro, ¿no? Yo estoy de acuerdo que hay que tener un país pues no tan desigual, un país evidentemente que quien tenga pueda compartir y pueda ayudar a quien no lo tenga, pero no de esa manera, porque estás aniquilando a quien genera, a quien produce, y el sector productivo del país hoy en día, si se puede resumir en alguna palabra, está en incertidumbre. Es incertidumbre que no sabes qué va a pasar, y empieza esa incertidumbre a convertirse en fastidio, ¿sí? Porque tú cada día 17, como tú, como Alberto, como quienes tenemos que estar pagando cada 17 de cada mes, pues el seguro social de nuestros empleados, tenemos que estar pagando y enterando el tema del ISR, tener que estar pagando IVA, y eso es algo que verdaderamente frustra mucho, ver que solamente estás pagando, que no tienes ningún apoyo, y no nada más eso, sino que además se te fustiga, sino además se te etiqueta como algo nocivo para el país. Eso verdaderamente es lamentable. Claro. Y para las mismas personas, esa clase media que está acostumbrada, como dice Ricardo, a generar y proveer y resolver sus necesidades, de pronto ser quien tiene que pedir la ayuda, que no está acostumbrado a hacerlo, y porque es quien genera, y de pronto tener que pedirlo es hasta indignante y frustrante, ¿no? Y por lo mismo ese despertar también de que puede llegar a ser combativo. Sí, así es. Y sobre todo el gran error de etiquetar a todos por parejo, ¿no? Eso es un enorme error, ¿no? Si voltean y ven y dicen, es conservador, luego entonces es corrupto. Eso creo que esas visiones simplistas dañan muchísimo al desarrollo y sobre todo la prosperidad de un país como el nuestro. Claro. Y se viene un proceso electoral muy complicado, muy raro. Complicado. Muy raro, ¿no? Lili Telles renuncia, se va a la bancada del PAN en el Senado, pero viene a declarar aquí que va a apoyar a Alfonso Durazo para la gobernatura. Dices, a la madre, a ver, tú fuiste en el PAN,
Entonces en el PAN, Sí. como dices, ¿sabes qué? Pues mejor no entre, compañera. Mira, yo quisiera tratar de entender, ¿no? A Lili y al mismo PAN. Yo creo que ambos ganan, Ricardo, con esta decisión, porque el PAN tiene que hacer un esfuerzo Claro. por crecer donde puede ser un equilibrio, y el Senado es un lugar estratégico, ¿no? Entonces, yo creo que sí le hace daño, o más bien sí mina en algo a Morena, ¿no? Claro. O sea, sí le resta a Morena, ¿no? Entonces creo que eso es positivo. Entiendo que Lili desde un principio dijo, voy a entrar a la bancada del PAN, más no al PAN. Sí. Entonces yo entiendo que el PAN aceptó esas condiciones de que entrara a la bancada, pero no al partido ni hacer proselitismo partidista. Luego entonces, pues bueno, si es así, pues Lili tiene la comodidad de poder apoyar pues a quien quiera fuera del PAN, ¿no? Entonces, Claro. tiempos nuevos Sí, y claro, formas nuevas. pero yo me imagino que los aspirantes del PAN, cuando fue el anuncio ese, dijeron primero, si viene a competir, pues te da miedo. Porque dice, pues a lo mejor y quién sabe si todavía sea, aunque ya declaró que no. Pero si no fuera a competir, pues como que se te babea la boca tener una figura tan fuerte como Lili, que te acompaña en la campaña, pero si te dice, no voy a acompañarte no voy a acompañar al candidato del PAN en la campaña, voy a acompañar a Alfonso Durazo, y dices, puta, pues peor, Sí. se te convierte en una... En un lastre. no, en una dinamita, cara, que te Sí. puede explotar. Claro, sí, de hecho vimos algunas reacciones, ¿no? De algunos pues, de los liderazgos de Acción Nacional que dicen, pues bienvenida a la casa, pero no llegues escupiendo la casa. Es decir, bienvenida a esto, pero no llegues, pues, desordenando la casa, no llegues golpeando la casa, pues, ¿no? Son tiempos nuevos que estamos viendo, y creo que eso se va a dar mucho, Ricardo y Alberto. Posiblemente habrá figuras que apoyen a un candidato a una posición, pero no propiamente el partido político, y tengan esa pluralidad que vamos a estar viviendo en el próximo proceso 2021, ¿no? Claro. Y ahorita que comentábamos de gente del PAN buena y gente de otro, yo tengo una buena impresión de Neto Munro, que es de la gente del PAN vieja. Sin embargo, pues bueno, y se vino a coordinar la campaña del licenciado Padres, etcétera, y se quedó toda la administración. Creo que salió bien librado en su figura personal de la administración del licenciado Padres. Pero ahora tiene que dirigir un partido donde tiene una figura atrás no muy buena para el partido, como es el gobernador Padres, y que viene a recuperar su fuerza, ¿no? Su imagen después de lo que le pasó, ¿no? De estar en prisión y todo eso, y pues cualquier ser humano quisiera venir a reivindicarse, ¿no? Es una situación muy complicada, creo, para Ernesto, y en lo personal, a mí sí me decepciona, o me decepcionó en su momento, que no fue capaz de poder reconstruir, ¿no? Claro. Decir, a ver, hay que reconstruir, y si tenemos que empezar de cero, empecemos de cero. La institución va a prevalecer, es perenne, ¿no? Los humanos o los militantes somos transitorios, la institución es permanente. Y creo que ahí Neto no fue lo suficientemente sólido para poder tomar una decisión de esta naturaleza. Y bueno, al final lo vimos en muchos videos y audios diciendo bienvenido, y aquí está el jefe, y les habla el jefe en las reuniones. Sí. Pues, híjole, la verdad es que eso es demoledor para la imagen de Acción Nacional. Fíjate, hace un par de años, aquí en este lugar donde estoy sentado ahorita, estaba en Neto y estaba en otra silla por acá, y Neto tiene la oportunidad, yo como un ciudadano que quiere lo mejor para mi estado y para mi país, tiene la gran oportunidad, Neto. No buscas personajes que ganan elecciones, buscas personajes, ahorita en un principio, que distingan al partido, que fortalezcan al partido, porque a mí la verdad me interesa mucho la vida política, una vida política de partidos que se entiendan, que sean de debate, que sean de propuesta, que la confrontación sea esa. Pero o sea, Neto, no le hace que no ganes la próxima, pero inicia a reconstruir un partido con figuras representativas, transparentes, honestas, que digan
esto es lo que era el PAN cuando se fundó, ¿verdad? Y no lo que se perdió en el camino. Efectivamente, creo que esa era la ruta. Tú lo dices bien, una ruta donde el resultado electoral no fuera necesariamente lo que te guiara, sino que te guiara recomponer la imagen. Es decir, somos capaces de recomponernos, de reestructurarnos y regresar a la esencia de un PAN decente, la esencia de un PAN de gente de valores, ¿no? Desde luego, no perfecta, con sus errores, pero con gente con valores y principios que siempre distinguió al PAN. Liderazgos pro empresa, pro familia, liderazgos ordenados, que se destacaban en su comunidad. Bueno, esa debía de ser la búsqueda del PAN, claro. Pero pareciera que prefirió la vía electoral antes que la vía de largo aliento que debía de buscar un partido como es el PAN. Claro, así es. Pues continuamos teniendo mucha participación, muchas felicitaciones para ti, David, agradeciéndote, Ricardo, el que hayamos invitado a David esta tarde con nosotros aquí a esta charla. Más que preguntas, muchas coincidencias, muchos reafirmando que los conceptos de ustedes están de acuerdo. Agradeciendo, Keno Ruiz dice muy buena charla de temas abiertos, muchas felicidades a Ricardo y a David, dice te felicita y pues que obviamente que jala contigo. Reiterar, David, invitarte a leer el timeline, de veras, mucha participación, muchos comentarios, pero lo más valioso es que tú se los puedas ahí responder. Ya el tiempo pues es implacable, ya la hora ya ¿Ah, sí? se nos fue como agua. Tenemos el tiempo suficiente como para un comentario final por parte de David y pedirte, Ricardo, pues que cierres la transmisión. Gracias. Adelante, David, por favor. Yo quisiera primero agradecerte, Ricardo, por este esfuerzo que estás haciendo, porque sé que no es fácil, sé que no es sencillo. Muchos piensan que cuando uno está en la búsqueda de una posición, todo es vida y dulzura, y no, tienes que sacrificar muchas cosas. Y lo más valioso que un ser humano tiene es el tiempo, porque ese no es renovable, ese se agota, se acaba y no lo puedes renovar. Entonces, yo quiero decirte que admiro esa entereza que estás demostrando, síguele así, hay mucho por hacer y yo nada más te pediría ahí, Ricardo, busca cómo generar algo que sea disruptivo, algo que, como esto que estás haciendo, esto es algo novedoso, ¿no? Y la gente le gusta que sean cosas novedosas. No lo es en todo, pero es algo bueno, muy positivo, ¿no? Sigue en esa lucha, en esa búsqueda. Busca cómo generar y atraerte personajes que te puedan aportar, ¿no? No caer en los vicios de que luego hay un grupito cercano que no deja que nadie llegue y aporte, y que lo único que hacen es descalificar si alguien quiere abonar o aportar. Creo que tienes una ruta por delante bastante amplia, hay mucha pista, yo te diría, por delante para poder despegar bien un proyecto que permita motivar a los sonorenses a voltear a algo distinto, a algo diferente, ¿sí? Pero pues bueno, ojalá, Ricardo, no desmayes en ese propósito y agradecerte a ti, por supuesto, por esta transmisión, a Alberto, a todo el equipo que nos dio la oportunidad. Gracias, y cuando ustedes consideren que yo pueda ser útil en algún tema, estaré siempre con mi mano tendida para poder participar con ustedes en los temas que ustedes consideren que pueden ser importantes. Muchísimas gracias, David. Sí lo son verdaderamente, y sí es un trabajo el que se viene, el que estoy buscando de ser, y ahorita con esto me permite tener la oportunidad de convivir y que vea la gente cómo convivimos los sonorenses, cómo traemos a invitados que platican otros temas, pero yo de todos aprendo. Yo la verdad, haz de cuenta que me metí a un seminario en casa de 1 hora al día para aprender de personajes y de nuestra región, de su estado, para que la gente también aprenda y que conozca diferentes personajes, que hay tanto que hacer, ¿verdad? A mí me entusiasma mucho el 2021, estoy con un gran entusiasmo, me he preparado mucho, me sigo preparando. Como tú dijiste ahorita, la primera etapa de la campaña es ver qué es lo que desea la gente. Pues yo tengo más de 2 años recorriendo Sonora, ver cuáles son las necesidades de los sonorenses
para en la campaña ya llegar con propuestas de solución, soportadas social, técnica y financieramente, ver las cosas como deben de ser. La política es algo muy serio. Y yo ya me ha tocado a mí rechazar invitaciones a participar en puestos de elección popular porque no estoy preparado. Y me estoy preparando, me sigo preparando para lo que se venga. Y estas situaciones disruptivas, esta época es una época disruptiva porque viene a romper todo lo que estaban, los planes que todos tenemos establecidos, y nos da la oportunidad para demostrar que somos capaces de hacer cosas diferentes y cosas novedosas. Te agradezco mucho nuevamente, David, estoy a tus órdenes. Ojalá que pronto le podamos tomar un café, ya que esto termine, sin ponerle fecha, pero con esperanza. Mañana tenemos, hablando de eso, David, mañana tenemos de invitado al doctor Gabriel Sánchez, que ha sido un crítico muy duro. Él trabaja en el Seguro Social, de la situación que estamos viviendo, el chiste que haya diversidad de temas y de interés para todos los que nos ven. Nuevamente mi agradecimiento, me retiro a tus órdenes y cuídate mucho, quédate en casa. Gracias, igualmente, saludos a todos, hasta pronto. Gracias, hasta hasta mañana, pronto. hasta luego.